Tras muchísimos años estudiando la psicología humana, yo, Friedrich Nietzsche, he descubierto que si el ser humano se repite estas 5 palabras cada mañana, todo en su vida comenzará a cambiar. Y estas 5 palabras son: yo soy mi propio destino. 5 palabras que parecen simples, casi inocentes en su brevedad, pero que contienen en sí mismas la fuerza de 1000 truenos, la potencia de 1000 soles, la revolución más profunda que puede ocurrir en el interior de un ser humano. Porque verás, tú que me escuchas ahora, tú que quizás te encuentras perdido en el laberinto de tu propia existencia, buscando fuera de ti mismo aquello que solo puede encontrarse en las profundidades más oscuras y luminosas de tu propio ser, estas palabras no son un mero ejercicio de repetición vacía, no son un mantra hueco que se disuelve en el aire como el humo de un incienso barato. No, estas palabras son el martillo con el que romperás las cadenas invisibles que te atan, son el fuego con el que forjarás tu propia alma, son el grito primordial con el que anunciarás al universo que has despertado de tu largo sueño de sumisión y mediocridad. Durante toda mi vida he observado cómo los seres humanos viven como sonámbulos, caminando por la existencia sin jamás despertar realmente, siguiendo caminos que otros trazaron para ellos, creyendo en verdades que otros inventaron, persiguiendo sueños que otros soñaron primero. He visto cómo la mayoría de los hombres y mujeres entregan su voluntad, su poder, su esencia misma a fuerzas externas, a los dioses, a las tradiciones, a las opiniones de la masa, a las expectativas de sus padres, a las normas de una sociedad que los aplasta bajo el peso de su uniformidad gris y mediocre. Y en todo este observar, en todo este estudiar la condición humana en sus alturas y en sus abismos, he llegado a comprender algo fundamental, que el ser humano es el único animal que puede elegir su propio camino, el único ser que puede crear sus propios valores, el único que puede decir no a todo lo establecido y sí a su propia voluntad creadora. Pero esta capacidad, esta terrible y magnífica libertad, permanece dormida en la mayoría, enterrada bajo capas y capas de miedo, de culpa, de resentimiento, de ese veneno que yo he llamado la moral de esclavos. Cuando te despiertas cada mañana y te dices a ti mismo, yo soy mi propio destino, estás realizando un acto de afirmación existencial tan poderoso que la mayoría de las personas no pueden ni siquiera comprenderlo. Estás declarando tu independencia absoluta de todo lo que te ha sido impuesto. Estás reclamando tu soberanía sobre tu propia vida. Estás asumiendo la responsabilidad total, completa, aterradora y liberadora de tu existencia. Y esto, déjame decirte, esto es lo que distingue al ser humano superior del rebaño, al espíritu libre del esclavo, al creador del mero consumidor de realidades ajenas. Porque verás, la mayoría de las personas vive en un estado de dependencia psicológica permanente. Dependen de la aprobación de otros para sentirse valiosos. Dependen de circunstancias externas para sentirse felices. Dependen de creencias heredadas para sentirse seguros. Dependen de autoridades externas para saber qué pensar, qué sentir, qué desear. Y en esta dependencia, en esta entrega de su poder personal a fuerzas fuera de sí mismos, pierden lo único que realmente importa: la capacidad de ser los autores de su propia existencia. Pero cuando pronuncias estas 5 palabras con verdadera convicción, cuando las sientes vibrar en cada célula de tu cuerpo, cuando permites que penetren en las capas más profundas de tu psique, algo comienza a transformarse. Algo antiguo comienza a despertar. Algo poderoso comienza a surgir desde el fondo de tu ser. Es como si una luz se encendiera en una habitación que ha permanecido en oscuridad durante toda tu vida. Y de repente ves que todas las limitaciones que creías reales eran solo fantasmas. Ves que todas las imposibilidades que aceptabas como hechos incuestionables eran solo opiniones disfrazadas de verdades. Ves que el destino que creías escrito en piedra es en realidad un lienzo en blanco esperando que tú lo pintes con los colores de tu voluntad. Y esta visión, esta revelación, es el comienzo de tu verdadera vida, el nacimiento de tu auténtico yo, la emergencia de lo que yo he llamado el superhombre, el ser humano que se ha superado a sí mismo, que ha trascendido sus propias limitaciones,
que ha conquistado su propia naturaleza y la ha puesto al servicio de su voluntad creadora. Ahora bien, déjame explicarte por qué específicamente estas 5 palabras y no otras. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 7? ¿Por qué esta combinación particular de conceptos? Porque cada palabra en esta frase es una llave que abre una puerta diferente en el laberinto de tu transformación. La primera palabra, yo, es la afirmación de tu existencia individual, única, irrepetible. Es el reconocimiento de que tú eres un centro de conciencia distinto de todos los demás, una perspectiva única sobre el universo, un punto de vista que jamás ha existido antes y que jamás volverá a existir, en un mundo que constantemente intenta diluirte en la masa, que te dice que no eres especial, que debes conformarte, que debes ser como todos los demás. Decir yo con convicción es un acto revolucionario. Es plantar tu bandera en el territorio de tu propia existencia y declarar, aquí estoy yo, distinto de todos, único en mi ser, valioso precisamente por mi diferencia y no a pesar de ella. La segunda palabra, soy, es aún más profunda de lo que parece a simple vista. No dice yo hago, no dice yo tengo, dice yo soy. Es la afirmación del ser sobre el hacer, de la esencia sobre la apariencia, de la identidad sobre los roles. Porque verás, la mayoría de las personas se define por lo que hacen, por lo que poseen, por los roles que desempeñan. Dicen soy médico, soy padre, soy rico, soy pobre, soy exitoso, soy fracasado. Pero todas estas son etiquetas externas, máscaras que ocultan el verdadero ser. Cuando dices soy sin añadir ninguna etiqueta, estás afirmando tu existencia pura, tu ser desnudo, tu esencia más allá de todas las categorías y definiciones. Y en esta afirmación reside un poder inmenso, porque te libera de la necesidad de justificar tu existencia mediante logros externos, de validar tu valor mediante la aprobación ajena, de demostrar tu importancia mediante posesiones materiales o estatus social. La tercera palabra, mí, introduce el concepto de propiedad, pero no en el sentido vulgar y materialista que la sociedad mercantil le ha dado a este término. Mi significa que tú reclamas como tuyo aquello que estás a punto de nombrar. Significa que estableces una relación de posesión íntima, de responsabilidad absoluta, de compromiso total con lo que viene a continuación. Y esto es crucial, porque vivimos en una época en la que las personas quieren los beneficios sin las responsabilidades, los derechos sin los deberes, la libertad sin el peso que conlleva. Quieren que su vida mejore, pero no quieren asumir la responsabilidad de mejorarla. Quieren cambiar sus circunstancias, pero no quieren cambiar ellos mismos. Quieren un destino glorioso, pero esperan que alguien más se lo entregue en bandeja de plata. Cuando dices mí, estás rompiendo con esta mentalidad infantil y dependiente. Estás diciendo, esto es mío, me pertenece, soy responsable de ello. No voy a culpar a nadie más. No voy a esperar que nadie venga a salvarlo. Yo lo tomo en mis manos y asumo todas las consecuencias. La cuarta palabra, propio, refuerza y amplifica el concepto de propiedad, pero añade una dimensión adicional, la de la autenticidad, la originalidad, la individualidad irreductible. Propio significa que no es de nadie más, que no es prestado, que no es imitado, que no es una copia barata de algo ajeno. Tu propio destino no es el destino que tus padres soñaron para ti. No es el destino que la sociedad espera de ti. No es el destino que tus amigos creen que deberías perseguir. Es el destino que emerge desde lo más profundo de tu ser único, desde tus valores más auténticos, desde tus deseos más genuinos, desde tu voluntad más pura, y descubrir cuál es tu propio destino. Distinguirlo de todos los destinos falsos que te han sido implantados requiere un trabajo de autoconocimiento profundo, de introspección honesta, de valentía para enfrentar tus propias sombras y tus propias luces, para aceptar quién eres realmente en lugar de quién crees que deberías ser. Y finalmente llegamos a la quinta palabra, destino, que es quizás la más cargada de significado, la más revolucionaria en su implicación. Porque cuando yo hablo de destino, no me refiero a algo predeterminado, a algo escrito por los dioses o por las estrellas o por alguna fuerza cósmica impersonal, no. Cuando yo hablo de destino me refiero a la dirección que tú das a tu vida mediante tus elecciones,
a la forma que vas creando con el barro de tus acciones cotidianas, al sentido que tú imprimes en el aparente caos de la existencia. Tu destino no es lo que te va a pasar inevitablemente, sino lo que tú vas a crear inevitablemente si permaneces fiel a tu voluntad más profunda. Es el resultado de 1000 pequeñas decisiones que tomas cada día, cada hora, cada momento. Es la dirección que emerge cuando alineas tus pensamientos, tus palabras y tus acciones con tu verdad interior. Es el camino que se revela cuando tienes el coraje de decir sí a tu propia vida y no a todas las vidas prestadas que otros quieren que vivas. Ahora, déjame hablarte sobre el mecanismo psicológico mediante el cual estas palabras operan su transformación, porque no es magia, aunque pueda parecer mágico su efecto. Es psicología profunda. Es el funcionamiento de la mente humana en sus niveles más fundamentales. Verás, tu mente funciona mediante repetición y convicción. Todo lo que eres ahora, todos tus hábitos, todas tus creencias, todas tus limitaciones, fueron instalados en tu psique mediante la repetición constante de mensajes que recibiste desde tu infancia. Tus padres te repitieron ciertos mensajes. Tu escuela te repitió ciertos mensajes. Tu sociedad te repitió ciertos mensajes. Y a través de esta repetición constante, estos mensajes se convirtieron en las estructuras fundamentales de tu personalidad, en los programas invisibles que dirigen tu comportamiento sin que tú siquiera te des cuenta. La mayoría de las personas vive toda su vida ejecutando estos programas implantados, creyendo que sus pensamientos son propios cuando en realidad son ecos de voces ajenas, creyendo que sus deseos son auténticos cuando en realidad son deseos que les fueron sugeridos, creyendo que sus miedos son justificados cuando en realidad son miedos que les fueron transmitidos. Pero aquí está la clave liberadora. Si tu mente fue programada mediante repetición, entonces puede ser reprogramada mediante repetición. Si las creencias limitantes fueron instaladas mediante la repetición constante de mensajes negativos, entonces nuevas creencias potenciadoras pueden ser instaladas mediante la repetición constante de mensajes positivos. Y esto no es pensamiento mágico ni optimismo ingenuo. Es simplemente el reconocimiento de cómo funciona realmente la psique humana. Cuando tú te dices cada mañana yo soy mi propio destino, estás iniciando un proceso de reprogramación mental. Las primeras veces, estas palabras chocarán contra las creencias antiguas que están arraigadas en tu mente. Encontrarán resistencia, provocarán dudas, despertarán miedos. Tu mente condicionada te dirá, no es verdad, no puedes controlar tu destino, eres víctima de las circunstancias, no tienes poder real, estás engañándote a ti mismo. Y esta resistencia es natural, es inevitable, es incluso necesaria, porque significa que estás tocando algo real, algo profundo, algo que realmente tiene el poder de transformarte. Pero si persistes, si continúas repitiendo estas palabras cada mañana con convicción creciente, algo comenzará a cambiar. Las nuevas palabras comenzarán a crear nuevos surcos en tu mente, nuevos caminos neuronales, nuevas estructuras de pensamiento. Comenzarás a notar pequeños cambios en tu forma de percibir las situaciones. Donde antes veías obstáculos insuperables, comenzarás a ver desafíos interesantes. Donde antes sentías impotencia, comenzarás a sentir un poder latente. Donde antes esperabas que otros resolvieran tus problemas, comenzarás a buscar tus propias soluciones. Y estos pequeños cambios en tu percepción conducirán a pequeños cambios en tus acciones, y estos pequeños cambios en tus acciones conducirán a pequeños cambios en tus resultados, y estos pequeños cambios en tus resultados reforzarán tu nueva creencia, creando un círculo virtuoso de transformación que se alimenta a sí mismo y que crece exponencialmente con el tiempo. Pero debo advertirte, debo ser completamente honesto contigo, porque yo no soy de aquellos que prometen transformaciones fáciles y cómodas. Este camino que te propongo, este camino de convertirte en el creador de tu propio destino, no es un camino fácil. No es para los débiles de espíritu, no es para aquellos que buscan consuelo barato, no es para quienes quieren que alguien más les resuelva la vida. Este camino requiere coraje, requiere honestidad brutal contigo mismo, requiere la voluntad de enfrentar tus propios demonios, de reconocer tus propias debilidades, de asumir tu propia responsabilidad en todo lo que te ha sucedido hasta ahora. Y esto último
es particularmente difícil para la mayoría de las personas. Porque es mucho más cómodo culpar a otros por nuestros fracasos, culpar a las circunstancias, culpar a la mala suerte, culpar al destino cruel, culpar al gobierno, culpar a la economía, culpar a nuestros padres, culpar a nuestra genética, culpar a cualquier cosa excepto a nosotros mismos. Cuando tú dices yo soy mi propio destino, estás renunciando para siempre al dulce consuelo de la victimización. Estás renunciando al placer oscuro de culpar a otros. Estás renunciando a la comodidad de sentirte impotente. Y esto es aterrador para muchas personas, porque la victimización proporciona ciertos beneficios psicológicos. Te libera de responsabilidad. Te permite sentirte moralmente superior. Te da una excusa para no intentarlo. Te proporciona una identidad fácil alrededor de la cual organizar tu vida. Pero todos estos beneficios son veneno disfrazado de medicina. Son cadenas disfrazadas de adornos. Son la muerte del espíritu disfrazada de vida segura y cómoda. Porque mientras te aferres a tu papel de víctima, mientras sigas culpando a fuerzas externas por tu situación, permanecerás impotente, permanecerás atrapado, permanecerás siendo un objeto que el mundo mueve de un lugar a otro, en lugar de ser un sujeto que mueve el mundo según su voluntad. Y aquí llegamos a uno de los conceptos más importantes de toda mi filosofía: la diferencia entre la moral de esclavos y la moral de señores. La moral de esclavos es la moral de aquellos que se sienten impotentes, que ven la vida como algo que les sucede a ellos, que buscan fuera de sí mismos las causas de su sufrimiento y las soluciones para su bienestar. Esta moral se basa en el resentimiento, en la envidia, en el deseo de que aquellos que están arriba caigan, en lugar del deseo de elevarse uno mismo. Se manifiesta en frases como: no es justo que ellos tengan más que yo, la vida es cruel, yo no tuve las mismas oportunidades, si yo hubiera nacido en otras circunstancias todo sería diferente. Y toda esta manera de pensar, aunque comprensible y común, es fundamentalmente destructiva, porque te mantiene atrapado en un estado de dependencia emocional y psicológica del cual es casi imposible escapar. En cambio, la moral de señores, la moral del espíritu libre, la moral de aquel que se ha convertido en creador de su propio destino, es radicalmente diferente. No se basa en el resentimiento, sino en la afirmación. No busca culpar, sino crear. No compara su vida con la de otros, sino que la mide según sus propios estándares. No espera justicia del universo, sino que crea su propia grandeza mediante sus acciones. No se pregunta por qué a mí, sino qué voy a hacer con esto. Esta moral surge de la fuerza interior, de la confianza en el propio poder, de la comprensión profunda de que tú eres el único responsable de la calidad de tu experiencia vital. Y cuando adoptas esta moral, cuando la haces tuya en lo más profundo de tu ser, todo cambia. Absolutamente todo. Porque ya no eres una hoja que el viento mueve de un lado a otro. Eres el viento mismo. Ya no eres un barco sin timón a merced de las olas. Eres el capitán que dirige su nave hacia el horizonte que él mismo ha elegido. Permíteme ahora hablarte sobre la práctica concreta de estas 5 palabras. Porque no basta con comprenderlas intelectualmente. No basta con que te parezcan bonitas o inspiradoras. Deben convertirse en parte de tu ritual matutino, en el primer pensamiento que alimente tu mente cada día, en el fundamento sobre el cual construyes todas tus acciones posteriores. Imagina esto. Te despiertas por la mañana, antes de mirar tu teléfono, antes de pensar en todas las obligaciones del día, antes de que tu mente se llene con el ruido del mundo, tomas un momento. Respiras profundamente, cierras los ojos si es necesario, y pronuncias en voz alta si puedes, en voz baja si las circunstancias lo requieren, pero con absoluta convicción: yo soy mi propio destino. No lo dices mecánicamente, como un loro que repite sonidos sin significado. Lo dices sintiendo cada palabra, dejando que resuene en tu pecho, permitiendo que penetre en tu mente, visualizando cómo esta verdad se expande por todo tu ser. Y después de pronunciar estas palabras, permaneces en silencio por un momento, permitiendo que su significado se asiente. Quizás, durante ese momento, te viene a la mente alguna situación actual de tu vida, algún problema que enfrentas, alguna decisión que debes tomar. Y ahora miras esa situación desde esta nueva perspectiva. Yo soy mi propio destino.
¿Qué significa esto para esta situación específica? Si verdaderamente soy el creador de mi destino, ¿qué opciones tengo que antes no veía? ¿Qué acciones puedo tomar? ¿Qué poder tengo que antes estaba ignorando? Y verás que desde esta nueva perspectiva, las situaciones que parecían imposibles comienzan a mostrar grietas de posibilidad. Los problemas que parecían no tener solución comienzan a revelar caminos ocultos. Las limitaciones que parecían absolutas comienzan a mostrarse como relativas y superables. Pero este es solo el comienzo del día, porque lo que haces durante los minutos después de despertar, aunque importante, no es suficiente. Estas 5 palabras deben convertirse en un filtro a través del cual pasas todas tus decisiones del día. Cada vez que te enfrentas a una elección, grande o pequeña, te preguntas, ¿qué elegiría alguien que sabe que es su propio destino? ¿Qué haría alguien que ha asumido total responsabilidad por su vida? Y verás que en muchas ocasiones, esta pregunta te guiará hacia elecciones diferentes de las que hubieras hecho antes. Elecciones más valientes, más auténticas, más alineadas con tu verdadero ser. Quizás donde antes callabas por miedo, ahora hablas con verdad. Donde antes aceptabas situaciones que te dañaban, ahora estableces límites claros. Donde antes seguías el camino que otros habían trazado, ahora comienzas a abrir tu propio sendero en el bosque de la existencia. Y aquí debo hacer una distinción crucial, una que muchos malinterpretan. Cuando yo digo que tú eres tu propio destino, no estoy diciendo que puedes controlar todo lo que te sucede. No estoy negando la existencia del azar, de la causalidad externa, de las circunstancias que están fuera de tu control. No soy tan ingenuo ni tan necio como para afirmar que la voluntad humana es omnipotente y que todo lo que desees se materializará mágicamente. No. Lo que estoy diciendo es algo más sutil y más profundo. Estoy diciendo que aunque no puedes controlar todas las circunstancias externas de tu vida, sí puedes controlar completamente cómo respondes a esas circunstancias. Y es en esta respuesta, en esta reacción, en esta interpretación y acción que tomas frente a lo que te sucede, donde reside tu verdadero poder de crear tu destino. 2 personas pueden enfrentar exactamente la misma situación difícil y crear destinos completamente diferentes basándose únicamente en cómo responden a esa situación. Una persona enfrenta un fracaso y se derrumba. Se define por ese fracaso, permite que destruya su confianza y crea a partir de ese momento un destino de mediocridad y derrota. Otra persona enfrenta exactamente el mismo fracaso y lo ve como información valiosa, como una lección necesaria, como combustible para su determinación, y crea a partir de ese momento un destino de superación y eventual triunfo. La situación externa fue idéntica. La diferencia está completamente en el interior, en la interpretación, en la respuesta, en el significado que cada uno le dio al evento. Y esto es lo que significa ser tu propio destino. No que controles el universo, sino que controles tu respuesta al universo. No que elimines todos los obstáculos, sino que determines qué significan esos obstáculos para ti y cómo los vas a usar en tu proceso de creación personal. Déjame llevarte ahora a un territorio aún más profundo. Estas 5 palabras, yo soy mi propio destino, tienen también una dimensión espiritual. Aunque uso este término con cautela, porque ha sido prostituido y vaciado de significado por charlatanes y vendedores de consuelo barato. Cuando hablo de dimensión espiritual, me refiero a tu relación con el sentido último de la existencia, con tu lugar en el cosmos, con la pregunta de qué significa ser humano y qué estás llamado a crear con el tiempo limitado que tienes en este planeta. Y en este nivel, estas palabras son una declaración de independencia no solo respecto a otros seres humanos, sino respecto a cualquier autoridad trascendente que pretenda decirte cuál debe ser el sentido de tu vida. Yo he proclamado la muerte de Dios, y esta proclamación ha sido mal interpretada por casi todos. No significa que yo niegue que millones de personas crean en Dios. Significa que la idea de Dios ya no puede funcionar como el fundamento último de nuestros valores, de nuestro sentido, de nuestra moral. Y cuando Dios muere, cuando esta autoridad suprema externa desaparece,
El ser humano se enfrenta a algo aterrador y liberador al mismo tiempo. Debe crear su propio sentido. Debe establecer sus propios valores. Debe convertirse en su propio creador de significado. Esto es lo que yo llamo el nihilismo, y es la enfermedad espiritual de nuestra época. Muchas personas, al darse cuenta de que no hay un sentido objetivo predeterminado para la existencia, caen en la desesperación, en la sensación de que nada importa, de que todo es absurdo, de que no vale la pena hacer ningún esfuerzo. Pero esta respuesta nihilista es una mala interpretación cobarde de la situación. Porque sí, es verdad que no hay un sentido predeterminado, que el universo no nos entrega un manual de instrucciones, que no hay un propósito cósmico que nos diga qué debemos hacer con nuestras vidas. Pero precisamente por esto, precisamente porque el sentido no está dado, tenemos la magnífica oportunidad de crearlo nosotros mismos, de ser artistas de nuestra propia existencia, de pintar el cuadro de nuestra vida con los colores que nosotros elijamos. Cuando dices yo soy mi propio destino, estás respondiendo al nihilismo no con desesperación, sino con creatividad, no con rendición, sino con afirmación, no con la pregunta ¿por qué molestarse?, sino con la declaración voy a crear algo magnífico, precisamente porque puedo, porque tengo este poder, porque esta es la gloria y la responsabilidad de ser humano. Y esto te conecta con lo que yo he llamado el amor fati, el amor al destino. No el destino como algo predeterminado e inevitable, sino el destino como todo lo que te ha sucedido, todo lo que estás viviendo, todo lo que vivirás. Amar tu destino significa afirmar tu vida completamente, sin resentimiento, sin desear que las cosas hubieran sido diferentes, sin arrepentimientos que te consumen. Significa decir sí a toda tu existencia, a tus triunfos y a tus fracasos, a tus alegrías y a tus sufrimientos, a tus virtudes y a tus defectos, porque todo ello ha sido necesario para hacer de ti quien eres. Y quien eres es alguien con el poder de crear quién serás. Ahora bien, sé que algunos que me escuchan estarán pensando, pero Nietzsche, esto suena hermoso en teoría, pero ¿cómo se aplica realmente a mi vida concreta, a mis problemas reales, a mis limitaciones actuales? Tengo deudas, tengo responsabilidades, tengo limitaciones reales de tiempo y dinero y circunstancias. ¿Cómo puede alguien en mi situación ser realmente su propio destino? Y a esto respondo, es precisamente en medio de las limitaciones donde más necesitas esta verdad. Porque verás, ser tu propio destino no significa que seas omnipotente, que puedas hacer cualquier cosa sin restricciones. Significa que dentro del espacio de posibilidades que tienes, por limitado que sea, tú eliges activamente, en lugar de ser elegido pasivamente por las fuerzas externas. Significa que incluso en las circunstancias más difíciles, conservas el poder de decidir quién eres y cómo respondes. Esto lo supe yo mismo cuando enfermé gravemente, cuando mi cuerpo me traicionó, cuando el dolor físico se convirtió en mi compañero constante. No pude controlar mi enfermedad, no pude detener el deterioro de mi salud, pero sí pude controlar lo que hice con esa experiencia. Pude convertir mi sufrimiento en combustible para mi pensamiento. Pude usar mi aislamiento forzado como oportunidad para profundizar en mi filosofía. Pude transformar lo que podría haber sido solo tragedia en material para crear algo de valor duradero. Y tú también puedes hacer esto con lo que sea que estés enfrentando. Quizás no puedas cambiar tu situación inmediatamente. Quizás las transformaciones externas tomen tiempo. Pero puedes comenzar ahora mismo a cambiar tu relación con tu situación. Puedes comenzar ahora mismo a verte no como víctima de tus circunstancias, sino como alguien que está aprendiendo, creciendo, desarrollando fortaleza precisamente a través de esas circunstancias. Y este cambio interior, aunque parezca pequeño, aunque no altere inmediatamente tu realidad externa, es el comienzo de todo. Porque una vez que cambias tu manera de ver, eventualmente cambiarás tu manera de actuar. Y una vez que cambias tu manera de actuar, eventualmente cambiarás tus resultados. Y una vez que cambias tus resultados, tu realidad externa comenzará a reflejar la transformación interior que ha ocurrido. Este es el proceso. Y no hay atajos. No hay fórmulas mágicas que te transporten instantáneamente de una vida que no te gusta a una vida de tus sueños. Pero hay un camino, hay un proceso,
Hay una transformación posible y comienza con estas 5 palabras dichas cada mañana con creciente convicción. Permíteme ahora hablarte sobre los obstáculos que encontrarás en este camino, porque sería deshonesto de mi parte pintarte solo un cuadro idealizado sin advertirte sobre las dificultades reales que enfrentarás. El primer obstáculo es el de tu propio condicionamiento pasado. Como ya mencioné, tu mente ha sido programada durante años, quizás décadas, con creencias limitantes, con miedos implantados, con patrones de pensamiento destructivos. Y estos patrones no desaparecerán simplemente porque tú declares tu independencia de ellos. Lucharán por sobrevivir. Se manifestarán como dudas que surgen justo cuando estás a punto de tomar una acción valiente. Se disfrazarán de prudencia cuando en realidad son cobardía. Te dirán que seas realista cuando en realidad quieren que te conformes. Y tendrás que aprender a reconocer estas voces del viejo yo, estas resistencias internas, y a no dejar que te detengan. No las combatas violentamente, porque eso solo les da más poder. Simplemente obsérvales. Reconócelas por lo que son, ecos de un pasado que estás trascendiendo. Y luego, con firmeza pero sin drama, continúa hacia adelante de todos modos. El segundo obstáculo vendrá de las personas que te rodean. Y esto puede ser particularmente doloroso porque a menudo vendrá de aquellos que te quieren, de tu familia, de tus amigos cercanos. Verás, cuando tú comienzas a cambiar, cuando empiezas a tomar decisiones diferentes, cuando dejas de comportarte según los patrones predecibles que ellos esperaban de ti, esto genera incomodidad en otros. No necesariamente porque sean malas personas o porque no te quieran, simplemente porque tu transformación les desafía a ellos también. Tu crecimiento les confronta con su propia falta de crecimiento. Tu valentía les muestra su propia cobardía. Y en lugar de usar esto como inspiración para su propia transformación, muchos responderán intentando devolverte a tu lugar anterior. Te dirán que has cambiado. Y lo dirán como si fuera una acusación. Te dirán que te estás volviendo diferente, como si eso fuera algo malo. Te advertirán sobre riesgos imaginarios. Te recordarán tus fracasos pasados. Todo esto con la supuesta intención de protegerte, pero en realidad es un intento inconsciente de mantener su propia comodidad, evitando que tú cambies. Y tendrás que aprender a mantenerte firme en tu camino incluso cuando aquellos que te quieren te pidan que no lo hagas. El tercer obstáculo es quizás el más sutil, pero también el más peligroso, el de tus propios logros. Verás, cada vez que alcanzas un nuevo nivel, cada vez que logras algo significativo, hay una tentación enorme de detenerte ahí, de declarar misión cumplida, de acomodarte en tu nuevo estatus. Y esto es completamente natural y humano, pero es también el fin de tu crecimiento, el fin de tu evolución, el comienzo de tu petrificación. Porque ser tu propio destino no es algo que haces una vez y luego terminas. No es un objetivo que alcanzas y luego descansas. Es un proceso continuo, una creación perpetua, un constante superarte a ti mismo. Cada nivel que alcanzas no es una cima donde descansar, sino una plataforma desde la cual lanzarte hacia nuevas alturas. Cada versión de ti mismo que creas no es tu forma final, sino simplemente un escalón hacia versiones aún más elevadas. Y esto puede ser agotador, lo admito. Puede hacer que anheles un lugar de llegada definitivo, un punto donde puedas decir ya está, ya lo logré, ahora puedo dejar de esforzarme. Pero si cedes a este anhelo, si te detienes en cualquier punto de tu camino, comenzarás inmediatamente a retroceder, porque en la vida no hay verdadero estar quieto, solo hay avanzar o retroceder, crecer o decaer, expandirse o contraerse. Y ahora quiero hablarte sobre una dimensión de estas 5 palabras, que es quizás la más profunda de todas: la relación con el tiempo. Cuando dices yo soy mi propio destino, estás estableciendo una relación particular con tu pasado, tu presente y tu futuro. Con respecto a tu pasado, estas palabras te liberan de ser definido por él. Sí, tu pasado existe. Sí, ciertas cosas sucedieron. Sí, cometiste errores. Experimentaste traumas. Perdiste oportunidades. Todo eso es real y no puede ser borrado. Pero lo que sí puedes cambiar es el significado que le das a ese pasado, el poder que le permites tener sobre tu presente y tu futuro.
Muchas personas viven como prisioneros de su historia personal. Se definen completamente por lo que les sucedió. Dicen yo soy así por mi infancia. Yo no puedo cambiar porque esto es lo que me hicieron. Estoy dañado para siempre por aquello que experimenté. Y al hacer esto, al darle a su pasado el poder de determinar su identidad presente, se convierten en esclavos de lo que ya no existe, en rehenes de fantasmas, en víctimas perpetuas de eventos que terminaron hace años o décadas. Pero cuando afirmas que eres tu propio destino, estás declarando que tu pasado no te define, que eres más grande que tu historia, que tienes el poder de reinterpretar todo lo que te sucedió y de usarlo como material para construir algo nuevo y mejor. Con respecto a tu presente, estas 5 palabras te anclan en el poder del ahora, en el reconocimiento de que este momento es donde reside toda tu capacidad de acción. No puedes cambiar el pasado por mucho que lo lamentes. No puedes controlar el futuro por mucho que te preocupes. Pero sí puedes, en este momento presente, tomar una decisión, dar un paso, hacer una elección que esté alineada con el destino que deseas crear. Y cuando haces esto momento a momento, cuando cada hora lo vives como una oportunidad de ser tu propio creador, entonces la suma de todos estos momentos se convierte en la trayectoria de tu vida, en la forma de tu destino. No necesitas saber exactamente cómo será tu futuro. No necesitas tener un plan perfectamente detallado de cada paso que darás. Solo necesitas saber quién eres, qué valores guían tu vida, hacia dónde quieres moverte en términos generales. Y luego, en cada momento presente, tomar la mejor decisión que puedas tomar desde ese lugar de claridad interior. Y con respecto a tu futuro, estas palabras transforman completamente tu relación con lo que vendrá. En lugar de ver el futuro como algo que te sucederá a ti, algo sobre lo cual solo puedes especular y preocuparte, comienzas a verlo como algo que tú crearás, como un espacio en blanco que tú pintarás, como una posibilidad abierta que tú determinarás mediante tus acciones presentes. Y esto elimina tanto la ansiedad paralizante sobre el futuro como el optimismo ingenuo de que todo saldrá bien sin esfuerzo de tu parte. Te sitúa en un lugar de poder sobrio. Reconoces que el futuro no está garantizado, que no hay certezas absolutas, que siempre habrá elementos fuera de tu control. Pero también reconoces que tienes un poder real, un poder significativo, un poder que si lo ejerces consistentemente día tras día, te llevará en la dirección que tú elijas. No tienes control total, pero tampoco estás completamente a merced de fuerzas externas. Estás en algún punto intermedio, donde tu voluntad consciente y sostenida puede inclinar las probabilidades fuertemente a tu favor, puede crear condiciones favorables, puede abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Déjame ahora contarte algo que descubrí sobre la naturaleza del poder personal, porque hay muchas confusiones sobre qué significa realmente ser poderoso. Muchas personas confunden poder con dominación sobre otros, con acumulación de riquezas materiales, con estatus social elevado, con la capacidad de forzar a otros a hacer lo que tú quieres. Y todo esto es poder en cierto sentido. Poder externo. Poder basado en circunstancias y recursos externos. Pero hay un tipo de poder mucho más profundo y más duradero. Un poder que nadie puede quitarte. Un poder que no depende de circunstancias externas. Y es el poder sobre ti mismo. El poder de dirigir tus propios pensamientos. El poder de gobernar tus propias emociones. El poder de disciplinar tus propios impulsos. El poder de mantenerte fiel a tus propios valores incluso cuando es difícil o costoso hacerlo. Este es el poder real. El poder que te convierte en el señor de tu propio destino. Y la paradoja es que cuando desarrollas este poder interior, este autodominio, frecuentemente como consecuencia también obtienes poder exterior, porque otros naturalmente son atraídos hacia aquellos que se poseen a sí mismos, que tienen dirección clara, que irradian esa confianza que solo viene de saber quién eres y hacia dónde vas. Y ahora, acercándonos al final de esta reflexión, quiero dejarte con algunas últimas consideraciones sobre lo que significa vivir realmente como tu propio destino, sobre cómo se ve una vida vivida desde este principio. Primero, vivirás con menos miedo, porque cuando asumes completa responsabilidad por tu vida, cuando aceptas que eres el creador de tu destino, el miedo pierde mucho de su poder sobre ti.
El miedo surge en gran medida de la sensación de ser impotente, de estar a merced de fuerzas que no controlas. Pero cuando reconoces tu poder real, cuando entiendes que siempre tienes opciones incluso si no son las opciones que preferirías, el miedo se transforma. No desaparece completamente, porque eso sería antinatural, pero deja de paralizarte. Se convierte en información, en una señal de que estás cerca de tu borde, de que estás a punto de expandir tu zona de confort, de que estás haciendo algo significativo. Y aprendes a actuar a pesar del miedo. O mejor aún, a usar el miedo como combustible, como indicador de que vas en la dirección correcta. Segundo, vivirás con más autenticidad. Porque cuando ya no necesitas la aprobación externa como fuente de tu valor, cuando tu sentido de ti mismo viene de dentro y no de fuera, te vuelves libre para ser quien realmente eres. Ya no necesitas usar máscaras, ya no necesitas pretender, ya no necesitas distorsionarte para encajar en las expectativas de otros. Y esto no significa que te vuelvas insensible o desconsiderado hacia otros. Significa que tu consideración hacia otros surge de tu elección consciente y no del miedo al rechazo. Significa que tus relaciones se basan en la honestidad mutua y no en la manipulación o el fingimiento. Y descubres que aunque al principio puede ser atemorizante mostrarte tal como eres, las relaciones que formas desde este lugar de autenticidad son infinitamente más satisfactorias que todas las relaciones superficiales basadas en la imagen que mantenías antes. Tercero, vivirás con más propósito, porque cuando entiendes que tú eres el creador de tu destino, naturalmente comienzas a preguntarte, ¿qué destino quieres crear? ¿Qué legado quieres dejar? ¿Qué significa tu existencia? Y estas preguntas, lejos de ser abstractas o irrelevantes, se convierten en la brújula que guía tus decisiones diarias. Ya no vives reactivamente, simplemente respondiendo a lo que se presenta. Vives proactivamente, creando activamente la vida que deseas experimentar, contribuyendo activamente al mundo de la manera que solo tú puedes contribuir. Y descubres que hay una satisfacción profunda en vivir con propósito que ninguna cantidad de placeres superficiales puede igualar. Y finalmente, vivirás con más intensidad, porque cuando asumes la responsabilidad total de tu vida, cuando reconoces que cada momento cuenta, que cada decisión importa, que estás constantemente creando tu destino con las elecciones grandes y pequeñas que haces, entonces la vida deja de ser algo que simplemente transcurre mientras tú esperas que comience realmente. La vida es ahora, es este momento, es este día, es esta experiencia que estás teniendo exactamente ahora. Y cuando vives con esta conciencia, cuando habitas completamente cada momento, sabiendo que eres tú quien está eligiendo cómo experimentarlo y qué hacer con él, entonces incluso las experiencias ordinarias se vuelven extraordinarias. Incluso los días comunes se vuelven preciosos. Incluso las tareas mundanas se vuelven oportunidades para expresar tu voluntad, tu creatividad, tu poder como creador de tu propio destino. Así que te dejo ahora con este desafío, con esta invitación, con esta llave que puede abrir la puerta de tu prisión autoimpuesta. Mañana por la mañana, cuando despiertes, antes de que tu mente se llene con las preocupaciones del día, antes de que te dejes arrastrar por la corriente de tus hábitos inconscientes, toma un momento, respira profundamente y di estas 5 palabras con toda la convicción que puedas reunir. Yo soy mi propio destino. Y luego observa. Observa qué cambia en ti. Observa qué nuevas posibilidades comienzan a revelarse. Observa cómo tu percepción de los problemas y oportunidades comienza a transformarse. Y continúa haciéndolo cada mañana, con persistencia, con fe en el proceso, con paciencia para los resultados que llegarán en su debido tiempo. Porque yo, Friedrich Nietzsche, te digo que si haces esto, si realmente lo haces con sinceridad y consistencia, tu vida cambiará de maneras que ahora ni siquiera puedes imaginar. No porque estas palabras sean mágicas, sino porque tú eres poderoso, y estas palabras simplemente te recuerdan el poder que siempre has tenido pero que habías olvidado que poseías.